Lo dijo en la primera hora. 7:12 en la mañana, seguimos aquí en la primera hora a través de Armónica FM y las plataformas digitales de Primera Plana. El amigo Damián de la Torre me decía, piensa que hay caciques que ahora son 2 veces asambleístas, de ahí alcaldes, de ahí prefectos y hasta se aferran a concejalías y juntas parroquiales, no sueltan. Algún rato este país debería volver a debatir el tema de la postulación indefinida. Yo pienso que para el legislativo debería ser postulación indefinida. Para el ejecutivo debería haber límites. Pienso yo, porque a nivel de legislativo se puede hacer carrera. Pero interesante para el debate. Bueno, dejemos esos temas de lado. Mi doctor Álvaro Román Márquez, presidente encargado del Consejo de la Judicatura, visita nuestra mesa de trabajo. Mi doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy buenos días, Fabricio. Buenos días. Belkis, ¿cómo te va? Buenos días también a tus radioescuchas, que siempre es importante informar. Gracias, doctor. A ver, hoy hay expectativa porque al final de la semana anterior se conoció de la decisión de un juez de Quevedo de dar paso a medidas cautelares de suspensión provisional del desarrollo del concurso para la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia, y entiendo que hoy será la audiencia de la acción de protección. ¿Qué fue lo que pasó? A ver, te cuento también otra novedad. A ver. Tenemos otra demanda en Loja. Igualita. Otra acción, claro. Igualita. Acción. Igualita con medidas cautelares, todavía no sé el contenido de la acción de protección. Pero el juez de Loja también dio paso a las medidas cautelares. No, todavía no acepta trámite. Ah, ya. A ver, la medida cautelar, según lo que entendemos, no podía proceder por cuanto lo que se está queriendo es contra una norma reglamentaria o norma legal. Entonces, ahí no procede la medida cautelar. Entonces, la jueza creo que indebidamente aplicó esta figura jurídica de la ley, ¿no?, de garantías constitucionales. Entonces, considero que fue un exceso. Pero bueno, los jueces tienen esa potestad, tienen esa independencia de hacerlo, pero tienen que medir también si hay cómo o no hay cómo. La acción de protección actualmente estamos enfrentando el día de hoy, ya el equipo de patrocinio del Consejo de la Judicatura está preparado. ¿Ya está en Quevedo? No, va a ser por Zoom nomás. Ya. Sí, por Zoom, y creo que va a ser la acción. Ahí creo yo que el postulante tiene equivocaciones porque piensa que por su título es suficiente el plazo de haber ya ejercido, ¿no? Lo que se exige dentro del reglamento es el ejercicio efectivo, sea de profesión, de docencia o de judicatura. Es decir, tienes que demostrar en cada uno de estos ámbitos los 10 años de ejercicio profesional, o de docencia o de judicatura. Él no demuestra aquello. Y él no demuestra ninguna de esas situaciones. Entonces, claro, si tú mides, él tiene un RUG que solamente en el libre ejercicio, creo que tiene 8 años, 9 años, en judicatura, que entra a ser juez de niñez desde el 2015 al 2024, tiene 9 años y no tiene docencia. Entonces, tomando en cuenta eso, él no cumple. Y él no presenta el mecanizado. Por ejemplo, el mecanizado es el IES, donde están todas las... ¿Por qué? Porque trata de ocultar en esta parte su verdadero ejercicio de la judicatura, que tampoco lo cumple. ¿No se computan todos estos años de ejercicio en lo uno y en lo otro? No. Ese es el reglamento. Justamente lo que busca es que a ver, ¿por qué tratamos de abrir estos 3 ámbitos para que puedan llegar abogados en libre ejercicio? Justamente dentro del reglamento hemos favorecido en ciertas partes al abogado en libre ejercicio porque no tiene a veces parámetros para poder comparar con un juez o con un fiscal o con un docente. Entonces abrimos esta posibilidad para los abogados en libre ejercicio. Entonces no se pueden sumar, y esa es la equivocación que tiene el postulante. Ahora, el ex postulante, porque quedó por fuera del concurso. Ahora, para entender bien, tiene que tener 10 años mínimo de experiencia. De ejercicio. O en el ejercicio profesional, o en la carrera judicial, o en la docencia. Así es. O sea, lo que decía Belkis, no es que puedo tener 5 del uno y 5 del otro y completo los 10. Así es, no es así. No hay manera. Y en el caso del postulante que presentó la acción de protección en Quevedo, tiene 9 máximo. 9 máximo. Ahí no hay forma, no hay manera. ¿Y cuál es el argumento entonces por el cual presenta esta reclamación? ¿Qué es lo que él aduce? Él pretende sumar los dos. Libre ejercicio más judicatura. Pero no es lo que dice el reglamento. Y él no dice el reglamento. El reglamento es muy claro.
El reglamento es muy claro. Es mínimo 10 años. Verá, la propia Constitución nos establece mínimo 10 años. Y no tienen ninguno de los dos 10 años. ¿Y el de Loja? Eso te digo, todavía no me han pasado la demanda. El recurso fue interpuesto, la demanda fue interpuesta una vez que obviamente se conocieron los resultados de esta primera fase del concurso. Es decir, Sí. esto ocurrió el pasado viernes, si no me equivoco. Verá, nosotros el día jueves fue, ¿no? El jueves en la tarde y noche aprobamos el informe de postulación en donde nos presentaban las novedades de quienes cumplieron, que eran 276 en primer momento, que eran los que postularon. Ese era el número inicial. El número inicial. De ahí 101 fueron los que se les dijo que no habían cumplido los requisitos de postulación. De ahí presentaron 61 la reconsideración y dentro de los 61 solamente se aceptaron, me parecía, 8 personas. Entonces llegó a 172, 173. Pero en la misma lista ya de los 173 había un juez que habíamos destituido el día jueves, el día martes, me parece, o el jueves de la anterior semana, en la que ya no entraba en esta exclusión y el Pleno en ese momento lo excluyó dentro de la... Pero el juez fue destituido después de que registró su postulación. Exactamente. Y una vez que se destituyó, también lo sacan del proceso. Claro. ¿Por qué? Porque la inhabilidad es justamente no constar, no tener ninguna situación disciplinaria y peor destitución. Doctor, ¿cuáles son los posibles escenarios con la audiencia que tendrá lugar este día? Porque con esta acción de protección interpuesta, evidentemente el concurso se ha paralizado estos últimos días, pero ¿qué es lo que puede ocurrir de aquí en más luego de esta diligencia? A ver, la primera posibilidad es rechazar la acción de protección, entonces, y con eso nosotros estamos primero pidiendo la revocatoria de las medidas cautelares y también el asunto de dejando que se desestime la acción de protección. Entonces, con eso, el concurso vuelve nuevamente a reactivarse, tendríamos que hacer una modificación del tiempo del concurso. Del cronograma. Del cronograma, y con eso, porque el sábado, los expertos estaban trabajando ya, y el día sábado a las 8 de la mañana fueron comunicados que teníamos que suspender la actividad de los expertos. Entonces, ese sería el primer escenario. Si es que la jueza acepta la acción de protección, tendríamos que ver, y como la ley mismo establece, deberíamos cumplir en forma inmediata la sentencia y tendríamos que hacer un estudio, hacer un informe e incluirlo en los... Pero podrían, en ese segundo escenario que acaba de señalar, digamos que la autoridad judicial de Quevedo dé paso a la acción de protección. Ustedes tendrán que cumplirla, pero también pueden apelar. Claro, vamos a apelar. Pero apelando tienen que cumplir igual. Claro, es que la ley de garantías Jurisdiccional y sin control constitucional. Dice que debemos cumplir de forma inmediata la sentencia de primera instancia. Entonces, tenemos que cumplirla, porque así lo determina la ley. Oiga, una abogada de Guayaquil, le envió un abrazo a la abogada Yelena Yela. Dice, ¿cuál es la estrategia a futuro para que esto no dilate el concurso jurisdiccional nacional de jueces de primer nivel? Bueno, el problema es que cada postulante creerá que siempre tendrá su derecho violado. Ahora, la estrategia es que nosotros venimos haciendo en forma transparente todo el concurso y por eso tienen oportunidad de poder observar cada uno de los pasos que tenemos, ¿no? Pero decirle a la abogada o a la colega que podemos nosotros bloquear. Nosotros no tenemos como Consejo de la Judicatura, en primera misión es no interferir en las actividades de los jueces, porque es la independencia interna. Y estaríamos cometiendo delito, obstrucción o el delito de tráfico de influencias. Nosotros no podemos hacer eso. Entonces, los jueces tienen esa libertad, pero los jueces también tienen que tomar en cuenta que ellos tienen que ser más responsables en sus decisiones y no desnaturalizar, por ejemplo, las medidas cautelares, o también ver si es que efectivamente existe o no existe un derecho violado. Yo creo que ahí es lo principal. Los jueces fundamentalmente tienen que medir que no pueden desnaturalizar las acciones. Y creo yo que, por ejemplo, las medidas cautelares que están pretendiendo siempre los postulantes, creo que los jueces tienen que meditar en no dictarlas, ¿no? Porque no le hacen mal al Consejo de la Judicatura, le están haciendo mal al país. ¿Por qué? Porque el país necesita de una Corte Nacional, necesita ya de los 10 jueces titulares. Nosotros estamos trabajando justamente para eso, ¿no? Para darle 10 jueces titulares. Y si ustedes ven, Fabricio, Belkis, también tú ves
el segundo concurso es para darle 547 que tenemos como déficit. Estamos sufriendo este rato una crisis que todas las provincias nos llaman, nos convocan, que les falta un juez, que les falta otro juez, pero les decimos, no tenemos banco de elegibles, estamos con este problema, recién estamos entrando en el concurso. Es decir, estamos haciendo el trabajo que debieron haber hecho anteriormente los vocales, ¿no? Doctor, acción de protección en Quevedo, otra en Loja, como nos acaba de indicar. ¿Todavía los postulantes que quedaron por fuera del concurso pueden presentar algún tipo de recurso? Porque si no, este será el cuento de nunca acabar. Yo creo que ahí viene la responsabilidad del postulante, creo yo. Porque el postulante tiene que entender que si es que no cumplió con el reglamento, tiene que asumir su propia responsabilidad. Yo siempre digo que, y lo que siempre hacemos el análisis, es, el primer análisis ¿es imputable al Consejo de la Judicatura? Nosotros decimos, si es imputable al Consejo de la Judicatura, debemos corregir. Pero si es imputable, es atribuible al postulante, él tiene que asumir la equivocación. Entonces, claro, como habíamos conversado previamente, la plataforma justamente está hecha ¿para qué? Para evitar la famosa carpetita, donde se podía lograr introducir el documento que me olvidé. Entonces, la postulación es clara. Entonces, por ejemplo, hay un postulante que se equivocó en meter el título de máster donde debía, o el título de abogado, me parece. Errores de ingreso de información. Es que ¿Y esto no hay cómo corregir? no, porque ese es el espacio que tenían que introducir. O sea, si se equivoca en eso, que es una cuestión de forma, salado. O sea, Es que no es de forma nomás, Fabricio. pero digo de forma porque pudo haberse equivocado. En lugar del no. documento, se Es que, equivocó de archivo. A ver, Fabricio, tienes 15 días para postular. 15 días. Es decir, podías ir grabando poco a poco. Poco a poco. Sí, ve. Por ejemplo, O sea, no es que es un todo había procedimiento de que un momento. eso, no es que todo había que ingresar en ese mismo no, tiempo. no. Ah, ya, Tenías 15 días para postular. Ve, en los primeros 8 días, tuvimos 6, 7. Y comenzamos en el día sábado y domingo que ya terminaba, porque el 16 le acababa, el miércoles, comenzó la fiebre. Y ahí comenzó a aumentar de Dejaron para última hora. 25, pasaron a 45, a 75, a 140. El martes llegamos ya llegamos casi al número de 200. Y el último día se fueron a los 273. Imagínate que hubo los 3 postulantes que ingresaron los documentos. El uno ingresó 4 segundos después. ¿Por qué? Porque ingresó el último día a las 9 de la noche, y en 3 horas él pensó terminarlo. Y cuando dio el clic, 12 Se acabó el plazo. 12 y 2 segundos. ¿Y cuánto tiempo en promedio tomaba el ingreso de toda la información? A ver, yo pienso que, yo siempre digo, yo por ejemplo una vez que postulé, tienes que tener una persona que conozca. Porque como te ponen mínimos del documento, tiene que ser cargado, por ejemplo 4 o 5 megas. Entonces a veces vos escaneas un documento con muy alta definición, entonces el documento es muy pesado. Muy pesado y Entonces vos tienes que tener una persona que te ayude. Por ejemplo, oí a un comentario de una postulante, dice que si no hubiera tenido un ingeniero al lado, No podía. no podía. Pero por eso te digo, Fabricio, tienen 15 días. Porque no sabía tal vez transformar el documento o la fotografía a JPG. Que Exactamente. A veces piden eso en las plataformas. Exactamente. Pero y la resolución es muy alta y no le carga. Exactamente. Entonces, pero yo lo que te estoy explicando, 15 días tenías. Tuvimos más de 250 solamente curiosos, ¿no? Que llegamos a 400 más o menos, pero fueron 200 curiosos a ver cómo era el proceso. Pero ahí lo que te demuestro es, el postulante no tomó, y verás que nosotros aprobamos el reglamento, y ya con el reglamento, la gente podía ya ir preparando su documentación, porque la convocatoria la hacemos una semana después. Es decir, Había tiempo. Tuvieron tiempo. Para revisar, para prepararse, para leer, para interpretar correctamente. Verás, de prolijidad también, ¿no? Verás, tuvimos cerca de más de 100 consultas de los postulantes. Por ejemplo, tuve postulantes que me llamaban personalmente, doctor, no puedo. Le ponía en contacto con la gente. El sábado, domingo recibían capacitación, les ayudaban personalmente a subir el documento. Es decir, yo creo que por parte del Consejo de la Judicatura
hemos hecho todo. Correcto. Yo pienso que ahí viene la parte de los postulantes. Aceptar. El gran problema es que no aceptan que ellos se equivocaron. Sí, eso es un hecho, doctor, pero permítame insistir en mi pregunta. ¿Qué dice el reglamento respecto de los plazos para la presentación de recursos luego de esta fase del concurso? Nosotros no tenemos un plazo. Es que no, a ver, los plazos dentro de la propia sede administrativa ya se acabaron, pero las acciones de protección no están dentro del plazo del reglamento. Eso es Entonces, lo que importante me decía justamente cuando nos visitó la Corte Constitucional en la cuestión esta de los jueces constitucionales, el doctor Joel Escudero decía, ojalá, Álvaro, no te presenten acciones de protección, porque si no el concurso se te va a alargar. Se dilata. Y creo que el doctor Escudero está haciendo, fue un poco clarividente lo que nos iba a pasar. Hablemos justamente sobre estas posibles dilaciones. ¿Cuánto más o menos podría esto retrasar el cronograma que tenían ustedes? Porque la idea era, me parece, hasta septiembre tener listo. Sí, septiembre, máximo mediados de octubre. Okay. Pero si con esto vamos, claro, vamos bajando una semana más y podríamos estar, ojalá podamos acabar si es que ya no se presentan más acciones de protección, porque acuérdate, tenemos todavía la de méritos, que es donde ya se califican los méritos. Ahí tienen, pero yo creo que ahí va a ser más compleja. ¿Por qué? Porque justamente hemos buscado que sean expertos, es decir, abogados que interpreten realmente el mérito, y creo que ahí va a ser más complejo que puedan rebatir un argumento de un abogado con otro abogado. Entonces, pensaría ahí creo que no va a haber. Y ahí viene después la de oposición, y pensaría que si es que es posible, ojalá que nosotros terminemos de posesionar, si no vendrá el nuevo Consejo de la Judicatura a terminar de posesionar. Yo no tengo problema. Esto, doctor, nos convoca de alguna manera a esta discusión permanente del abuso de este tipo de recursos. ¿Hay alguna forma de regularlo? A ver, yo creo que lo primero que hay que hacer es que el que presenta la acción de protección, a ver, la ley es muy clara y dice, todo el mundo tiene derecho a presentar acciones, si se cree violado un derecho. Pero claro, la Corte ha ido, si ustedes ven, la Corte Constitucional ha ido poniendo estas delimitaciones en cada una y decir, vea, para que tenga realmente por ejemplo, una situación de acción de protección, tiene que demostrarse verdaderamente la violación de un derecho. Si el postulante demuestra que hay una violación, entonces el juez tendrá que admitir, y el juez tiene que admitir, porque ya la Corte le dijo que no podía inadmitir, sino que tiene que admitir todo esto, y en una audiencia tiene que resolverla. Ahora, limitar, creo que no hay cómo limitar. ¿Por qué? Porque el ciudadano necesita tener una herramienta contra el poder o contra la decisión. Y así es un derecho, es una garantía, es una protección que tiene el ciudadano frente al poder. Y el ciudadano tiene. Pero ahí viene, yo siempre digo, viene la primera, como digo yo, viene la primera examen que debe ser siempre si tengo o no tengo futuro con mi acción. Un abogado serio, un abogado que es maduro, un abogado, lo primero que analiza es si va a tener futuro su acción. Si yo veo que mi acción no va a tener futuro, yo no me meto. Por lo menos yo siempre, como cuando les digo a mis clientes, cuando soy abogado en libre ejercicio, les sé decir, vea, aquí no hay caso. Pero doctor, no hay caso. ¿Por qué? Porque vamos a perder. No vamos a tener futuro de ganar. Y uno busca el éxito, ¿no? Pero a veces los clientes no entienden, y parece que el postulante de Quevedo se siente perjudicado porque además por las redes sociales ya nos agredió verbalmente a los vocales y claro, el hombre considera que tiene derecho, y bueno, que sea el juez, el juez, ojalá que la jueza, que es de la propia unidad donde él trabaja, porque es compañera de él, ojalá tenga la independencia y la imparcialidad para poder resolver con toda la tranquilidad. Ahora, doctor, entendiendo ya su postura sobre este tema, permítame salirme de la situación del concurso. Y le pregunto a usted, ¿qué va a pasar con el futuro de la judicatura? En atención a que el 17 de mayo pasado el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social decidió activar por sí mismo el proceso para la renovación parcial de la judicatura. Entiendo que le van a pedir al presidente de la Corte Nacional de Justicia el envío de la terna para el delegado de la Corte a la Judicatura, que deberá presidir el organismo. Atención que usted está encargado de la presidencia. Y también a la Asamblea Nacional en reemplazo de Fausto Murillo, que en su momento fue censurado y destituido por la Asamblea Nacional. ¿Cómo ve este tema? Y además tendría que pedir también a
demás entidades como Fiscalía, Defensoría Pública y Ejecutivo, también los suplentes, ¿no? Porque acuérdese que No tienen suplentes. no hay suplentes. Porque en este momento la judicatura está con suplentes. Todos son suplentes. No. Con excepción no, de Mer Benavides, me parece. No, Fabricio. Tanto la doctora Solanda Goyes como Yolanda Yupanqui y Mer Benavides son titulares los tres. ¿Por qué? Ahora son titulares. Sí, porque el propio Código Orgánico de la Función Judicial dice que cuando el suplente, el titular, no existe, Se principaliza el sí, suplente. Eso pero quería fueron decir. principalizados. sí, en todo pero ahorita caso. no tienen suplente. Ellos no No, tienen- por supuesto. ajá, evidentemente. Ellos eran suplentes, se principalizaron, Claro. pero ya no tienen suplentes. Ellos no Eso tienen era suplente. a eso me refería. Así es. Entonces, ahí estamos un poco complicados porque cuando no podemos salir de vacaciones o no. ¿Por qué? Porque no tenemos suplentes para dejar encargados. Bueno, pero volvamos a la pregunta. A ver, efectivamente, la ley prevé justamente que cuando el reglamento del Consejo de Participación Ciudadana establece que ante la falta de titular y de suplente, tiene que pedirle, por ejemplo, en este caso a la Asamblea Nacional, la terna para poder elegir dentro de los tres a dos, tanto titular como suplente. En el caso mío, en cambio, la sentencia mía estableció que yo siempre debo ocupar la suplencia y por lo tanto mientras no exista el titular designado por la Corte, yo ocupo la figura jurídica de temporalidad. Ahora, ¿será tanto el presidente de la Corte Nacional o el Pleno de la Corte Nacional el que decida qué terna o quiénes vayan en la terna? Entonces, eso ya queda en el ejercicio que ellos hagan y veamos que si es que ellos pueden mandar o no mandar la terna. Tienen creo que 4 días de lo que les establece el reglamento del Consejo de Participación Ciudadana. ¿A usted le envió el Consejo de Participación Ciudadana 2 oficios para que le respondan sobre la situación de la presidencia de la Judicatura? A ver, el primer oficio mandó la ingeniera Nicole Bonifaz y después... Cuando en su momento se desempeñaba como presidenta. Claro, como presidenta de la... Pero nosotros habíamos analizado y veíamos que nos decía que decía que nos pronunciemos sobre la situación de los vocales y nosotros hacíamos el análisis y decíamos, ¿pero qué quiere que informemos si ellos tienen toda la información, Fabricio? ¿Por qué? Porque ellos recibieron las renuncias de Wilman Terán, de Javier Muñoz, de Elsie Celi, recibieron de la Asamblea la destitución, la censura, perdón, de Fausto Murillo, recibieron de parte nuestra la inhabilidad de Juan José Murillo y de Maribel Barreno. Es decir, ellos tenían la información, nosotros no teníamos que ellos no debieron habernos preguntado absolutamente nada. Sino activar directamente como lo hicieron la semana pasada. Debieron O haber sea, lo hecho. que hicieron el 17 de mayo era lo que había que hacer sin necesidad de exhorto alguno. Así es. Lo que pasa que en el Consejo de Participación Ciudadana parece que no hay la experiencia adecuada. ¿Para qué? Para entender un poco la ley y los reglamentos. Por ejemplo, vea, Fabricio, a nosotros nos pedían que debíamos aceptar la renuncia de Wilman Terán y de Javier Muñoz, cuando nosotros no somos los nominadores. El nominador es el Consejo de Participación Ciudadana. Claro, entonces, ante esa debilidad que tiene el Consejo de Participación de preguntar sus funciones, ¿nosotros qué hacemos? Nos ponemos en una encrucijada. Entonces, ¿qué hicimos cuando nos preguntó si habíamos aceptado la renuncia de Wilman Terán? Decíamos que nosotros no tenemos que aceptarla. Por favor, actívense y hagan lo que ustedes tengan que hacer, ¿no? Acepten ustedes, no nosotros. Pero claro, no le dijimos claramente porque era ofender a la institución y a las autoridades, ¿no? Pero era el mensaje. Es decir, el Consejo de la Judicatura no tuvo mora en ninguna. Cuando presenta el doctor Mer Benavides esta comunicación, el doctor Mer Benavides también me parece que ahí tiene una equivocación, ¿no? Porque él cree que debe nuevamente el Consejo informar. Nosotros no teníamos que informar. Ahora, por respeto... ¿En qué les afectaba informar o responder ese exhorto? Le pregunto, doctor. A nosotros sí, al final después dijimos, ya tanto que insisten. Era de contestar nomás. Claro, y el ingeniero Fantoni ya nos insiste nuevamente y nosotros dimos contestación el miércoles más o menos. Y ahí ya, se activaron ellos el día viernes, no hay problema. Doctor, lo último de mi parte, ¿hay expectativa por el trámite que dé la Asamblea Nacional a estos proyectos de reformas a propósito del referéndum y consulta popular?
Y en lo que tiene que ver con la judicatura, ¿cómo se están organizando? ¿Cómo se proyectan ya en lo posterior para la implementación de estas judicaturas especializadas en materia A constitucional? ver, nosotros ya tenemos un primer proyecto de judicaturas constitucionales. Entonces, habíamos diseñado en un primer momento, pero con la reunión que tuvimos con el presidente de la Corte Nacional y el presidente de la Corte Constitucional, recibimos una retroalimentación. Entonces, por ejemplo, el presidente de la Corte Nacional decía que en vez de ser distritos, debería ser jueces zonales. Entonces, deberíamos poner jueces en las zonas, como es más o menos está dividido el Ecuador, zona 1, y deberían ser 9 zonas, ¿no? Entonces, me parece que es una muy buena aporte que nos hizo el presidente de la Corte Nacional, el doctor Pepe Swing, José Swing. Y, por ejemplo, otra insinuación que nos hizo el presidente de la Corte Constitucional, el doctor Ali Lozada, nos dijo, vean, el mayor capital que tienen ustedes son los propios jueces. Ya son jueces que han pasado 14 años resolviendo acciones de protección. ¿Por qué desmerecer a esa gente que se ha entrenado, que se ha capacitado y ha resuelto acciones de protección? Nos dejó esa inquietud, ¿para qué? Para premiar a esos jueces dentro de un concurso con un puntaje adicional. ¿Por qué? Porque dice, ellos han estado permanentemente resolviendo las acciones de garantías constitucionales. Con Entonces, lo cual se buscaría luego reemplazos a esos jueces que asumirían estas competencias. exactamente. Entonces, vea, pero es un concurso aparte. Es decir, tendrían que entrar a este concurso y después llenar esas vacantes. Por eso estamos haciendo el otro concurso para tener un banco de elegibles. Entonces, pero ya tenemos un proyecto nosotros. Habíamos establecido en distritos, teníamos 43 jueces constitucionales de primera instancia y tenemos 48 jueces de corte provincial. Entonces, esos serían más o menos los que estábamos. Y habíamos establecido 5 distritos, era Guayas, Pichincha, Manabí, Tungurahua y me parece Azuay. Esos eran los 5 distritos que nosotros establecimos, pero la insinuación del doctor José Swing me parece que es adecuada. Vamos a hacer reestructurar, porque además nosotros nos fuimos preparando desde que se aprobó la pregunta y nosotros ya estuvimos caminando. ¿Para qué? Para que no los coja, no los tome con sorpresa, con angustia y el Consejo de la Judicatura demuestre de su organización, ¿no? ¿Y en cuanto a los espacios físicos? Ese es un gravísimo problema. Porque hablábamos en el Ministerio de Finanzas, justamente la Judicatura es una de las instituciones más del sector público que mayor dinero egresa por arriendos. Tenemos cerca de $2.700.000 solo en arriendo de espacios físicos. Y claro, yo por ejemplo aquí, como yo le decía al ministro de Finanzas, yo ya no tengo dónde ingresar, espacio físico para que tengan los jueces ahí un lugar donde trabajar, por ejemplo aquí en el Complejo Norte. Vamos al Complejo Sur, no hay espacio, ahí están los jueces de esa instancia, de ese lugar, también están copados, es decir, tendría que arrendar edificios para los jueces constitucionales y en todo lado tendría que hacer eso, porque la Judicatura no tiene espacios físicos para estos jueces, ¿no? Y verá que también los señores militares me están pidiendo jueces militares y policiales, ¿no? Doctor, lo último para cerrar esta faltan los entrevista. fiscales. ¿Ha hablado usted con el presidente de la Corte Nacional de Justicia sobre el envío de la terna al Consejo de Participación Ciudadana? Solo sesgadamente en un momento, digamos, no hemos tenido una reunión así, como se dice, en forma formal. Capaz nos veamos el día miércoles. Pero en él no le ha confirmado cuándo va a enviar la terna o si va a enviar la terna. No me ha dicho absolutamente nada. ¿Usted podría integrar la terna? Tendría que valorar. Pero no ha habido algún tipo de propuesta o sugerencia del presidente de la Corte Nacional. Bueno, hemos conversado, algún rato conversamos, ¿no? Pero no estoy muy convencido. Gracias, doctor, por el tiempo. Muy amable. Gracias. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente encargado del Consejo de la Judicatura, aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.